Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar el tema relacionado con la estadística. Tenemos pues que entrar a ver cómo nosotros vamos a relacionar esa analítica con un estudio basado en un fundamento matemático, como viene a ser la estadística. ¿Okay? Entonces acá sí voy a pedirles sí una participación, ya vamos a ir intercambiando criterios. Es una temática que la vemos todos a lo largo de lo que viene a ser nuestra formación en pregrado, más o menos nivel de profundidad, pero es importante el reconocer que con la estadística nosotros podemos hacer una serie de análisis. Entonces quisiera, en primera instancia, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la estadística? ¿Quién podría darme un concepto sencillo? ¿Qué podemos decir que es la estadística? Adelante, adelante, colegas. Si están viendo el partido, pónganle mute un ratito, participan y después vuelven al partido. Más el de Colombia es a las 10, si no me equivoco, así que... ¿Qué entendemos por estadística en forma general? ¿Qué pasó? En, Estamos... en palabras Adelante. sencillas, podríamos decir que es el procesamiento de la información de datos para la toma de decisiones. Ok, está bien, sí, podemos empezar con esa idea. ¿Sí? Nos permite procesar datos para la toma de decisiones. ¿Qué más podríamos aumentar ahí? Esa es la base, está bien, pero ¿qué más podríamos darle un toque, por así decirlo, más de peso? A la estadística tenemos que verla como una ciencia, ¿verdad? Si bien está dentro de la ciencia de las matemáticas, la estadística es la ciencia de los datos, ¿verdad? Y como decía el colega, básicamente es trabajar con datos para tomar decisiones. Ahora, si vemos desde el contexto ya, un concepto mal, ¿qué es lo que hacemos desde un punto de vista estadístico? Se encarga de la recopilación de los datos. Es lo que hemos estado viendo de hacer a un principio, que vayamos identificando cuál va a ser la data con la que vamos a trabajar. Luego tenemos que organizarla, porque los datos no necesariamente van a llegar ordenados, o puede que lleguen los datos ordenados, pero no necesariamente sean los que requerimos o sean los datos útiles. Tenemos que aprender a resumir esos datos, es decir, a agruparlos bajo algún criterio, para posteriormente analizar e interpretar los datos para llevarlos a, a un contexto de información. Entonces, la estadística la podemos ver de esa forma genérica, ciencia que maneja datos, recopilamos, organizamos, resumimos, analizamos, interpretamos la información generada por esos datos para resolver patrones, perdón, para resolver problemas, para resolver casos en los que puede que exista algún patrón de comportamiento o pueden que sean situaciones de incertidumbre, pero tomamos decisiones a partir de cierta información, ¿verdad? Son decisiones informadas. Entonces, esa es nuestra base estadística, o es nuestra base conceptual, que la vamos a manejar para poder trabajar luego lo que viene a ser la analítica de datos. Si vemos un contexto a partir de los datos, la estadística se ocupa de los medios científicos para tratar los datos.
Cuando vamos a hacer investigación, cuando vamos a buscar un fundamento, ahí está la estadística. ¿Y qué sucede a nivel de los datos? Nos permite la recolección. De ahí es que es importante conocer y saber cuáles son las fuentes de las que vamos a obtener los datos. Organizar. Esa organización es fundamental porque podemos tener cientos de miles de datos. Entonces, ¿cómo los vamos a organizar? ¿Cómo los vamos a agrupar? Y aquí viene la parte de jugar un poco con los datos. ¿Cómo los vamos a presentar? Tablas, gráficos, un mix, para poder posteriormente analizar esos datos. Pues ya no estamos analizando un dato, estamos analizando un conjunto de datos organizados que ya representan una información y los vamos a interpretar. Y ahí entramos a un bucle en el cual es importante reconocer que toda la información que nos está proveyendo la estadística tiene que permitirnos obtener conclusiones válidas y toma de decisiones. Porque si no trabajamos con datos fiables, si no trabajamos con datos confiables, las conclusiones a las que podemos llegar y la toma de decisiones que vamos a tener no va a ser correcta. Ahora bien, ahí les dejo esas dos imágenes antes de ir con los conceptos que vamos a ver. Física o matemáticamente, yo puedo interpretar que aquí hay algo, ¿verdad? Aquí tengo una señal. Vamos a cambiar puntero de momento. Aquí tengo una señal continua y aquí tengo una señal discreta. ¿De qué creen que estamos hablando acá? ¿Hacia dónde nos debería llevar esta imagen, esta representación? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué tipos de datos estamos manejando acá? Nos escuchamos. ¿Qué tipo de datos hay? Es información cuantitativa que nos está mostrando un determinado comportamiento de alguna variable. Ok, gracias Milton. Efectivamente, es información cuantitativa, la puedo cuantificar, que nos está mostrando información de alguna variable. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una variable continua y una variable discreta? ¿Por qué es importante diferenciar estos elementos? Es algo que hemos visto en la formación de pregrado, ¿verdad? Asumo que todos podríamos haber visto el área de estadística. Pero ¿cuál es la diferencia entre la representación de una variable continua y la representación de una variable discreta? Es importante que recordemos esto, porque es la base para hacer una analítica de datos, ya sea con variable continua o con variable discreta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia podemos encontrar en esta representación? Es una sinusoidal y en esta representación. Conocemos de la temática, lancémonos. ¿Cuál es la diferencia entre esta variable o señal
continua y entre esta variable o señal discreta. ¿Cuál es la diferencia fundamental que tengo que encontrar acá? ¿Cómo son los datos en esta variable continua? Cambio la pregunta. ¿Cómo son los datos en esta variable continua? Vamos, colegas. ¿Cómo son los datos acá? Son datos que puede tomar en un intervalo varios valores. Ok, gracias Jesús. Varios valores. Sergio ahí nos dice valores decimales. Pero vayamos un poco más allá. ¿Cómo son los datos en esta variable discreta? Para que luego volvamos a la continua. ¿Qué puedo decir? Dime. Son valores puntuales. Ya, ok, son valores puntuales. Pero ¿qué más puedo decir de esta representación? Fijémonos en la que tengo acá. ¿Sí? Tengo una representación en la que tengo una variable discreta que está representada con una función xn. ¿Qué puedo decir de los valores que están siendo representados en esta variable? Podría ser, digamos, que está relacionado con números enteros y también Okay. Puede ser contable, digamos. Ya son números enteros, va en relación a lo que hace un momento, si no me equivoco, Sergio decía, al otro lado son valores con decimales, pero hay algo más importante, hay algo mucho más relevante que diferencia a lo que es una variable continua a lo que es una variable discreta. Hace un momento alguien habló de un rango. Puede ser n valores en el continuo. Digamos que... Estamos como cuando jugábamos, estás caliente, caliente. O sea, ¿cómo no sé cómo explicarlo? Como... Mientras... O sea, que yo recuerdo que iba a menos infinito y más infinito, ¿no? En ambos extremos. Que tirado al infinito Ya, y uno más infinito. Ya, entonces aquí podríamos hablar, como no hay una graduación acá, podríamos decir de menos infinito a más infinito o decir de un valor 1 o de un valor 0 a un valor 1. Efectivamente, aquí hay un rango. ¿Ya? Y cuando Pedro dice n valores, ¿cómo interpreto ese valor de n? ¿Aquí cuánto vale n? N vale 5. N vale 5. ¿Por qué? Porque esta variable me permite representar, como dijo alguno de los colegas, 5 valores. ¿Verdad? Aquí, ¿cuánto vale n o esta representación? ¿Cuánto vale? Infinito. Infinito. La diferencia entre una variable continua y una variable discreta es que la variable discreta nos va a permitir representar valores fijos, valores enteros, cuantificados. En una variable continua, yo voy a tener una secuencia infinita de valores. Yo no puedo decir que aquí tengo, no sé, 100,000 valores, porque puede que aquí tenga en el eje X 1.005, pero como esto es continuo, ese 1.005 se puede encontrar en un 1.000000005. Y aquí es donde viene el problema del manejo de los mayores y los menores, o el mayor igual y menor igual. Porque cuando estoy manejando las igualdades, estoy hablando de valores exactos. Puede ser un valor entero o puede ser un valor decimal. Mayor o igual a 7.25. Mayor o igual a 8.
Pero cuando manejo el concepto de menor, si estoy en una variable discreta, menor a 5, van a significar los valores 4, 3, 2, 1, 0 y todos los enteros negativos, porque es menor a 5. Al ser discreto, aquí no hay el riesgo de que tenga 4.999999. Es 4. En cambio, ¿qué sucede si vengo a trabajar en las variables en las variables continuas, perdón? En la variable continua, el menor es de alto riesgo, porque va a ser mi variable x menor a 55. Al ser continuo, ese x menor a 55 puede ser que x valga 54.1, puede que valga 54, o puede que valga 54.999, la cantidad de 9 que quiera, y al final un 1. De ahí la importancia del menor o igual, del manejar una relación cerrada, menor o igual, o manejar una relación abierta, estrictamente menor. Y esto nos lleva a hablar de algo que ya se les había pedido en alguna de las anteriores sesiones, que vayamos identificando las variables. Y si le damos un concepto a una variable, es una representación, ¿no? Es un símbolo, como decimos aquí en el ejemplo, alfabético. Porque nuestra variable se va a llamar x. Y si lo queremos generalizar, pues es una variable, es un símbolo alfanumérico, porque puede ser x1, puede ser edad 2, puede ser dirección 3. Pues normalmente son alfabéticos: nombre, apellido, cédula de identidad. Y esa variable puede tomar cualquier valor en un conjunto determinado. Acá no nos vamos a ir a complicar con la relación que se ve en funciones, ¿verdad? Tienes las relaciones entre los reales, entre los enteros, los naturales, y en otras áreas se ven los imaginarios, pero nos quedamos con esto. Una variable puede tomar cualquier valor de un conjunto determinado. Entonces, si nuestro conjunto determinado es un conjunto discreto, sabemos que vamos a tener valores enteros, positivos, negativos, dependiendo cuál sea nuestro campo de acción. En cambio, si estamos hablando de una variable continua, al hablar de que puede tomar cualquier valor, estamos hablando de infinitos valores. Y aquí es que vuelvo a molestarlos con el tenemos que tener cuidado al momento de colocar nuestros operadores relacionales. ¿Qué es una variable discreta? Es una variable que toma un valor exacto. La edad. La edad es una variable discreta. O sea, yo tengo 59 años. Ahora, ¿será que esa edad la puedo convertir a una variable continua? Sí, porque yo puedo agarrar y calcular el número de días que he vivido desde mi último cumpleaños, dividir entre 365, tendré 59 punto alguna cosa. Pero no es una medida no es una variable o un valor que se lo maneja, ¿no? O sea, tienes 60 o tienes 59 o tienes 23 o tienes 18. Entonces, hay variables que van a tener valores exactos, variables discretas. Pero por otro lado, tenemos las variables continuas. ¿Qué es una variable continua? Es una variable que toma un valor entre dos valores dados. Entonces, la edad no puede ser una variable continua. Porque yo puedo agarrar y decir, a ver, quiero definir la edad como una variable continua, la edad de las personas entre 18 y 35. Mayor o igual, menor o igual, el límite inferior 18, el límite superior 35. Pero si hablo de que la edad es una variable continua, entonces la persona tendrá que tener la posibilidad de decir que tiene, no sé, 23.6725 años. Y no es lo que se acostumbra. Pero sí podemos manejar las variables continuas con elementos que vienen a ser cuantificables cuando estamos hablando de rangos.
la temperatura. Si bien la temperatura podemos manejarla como una variable discreta, ¿verdad? 28 grados, podemos agarrar y decir un horno, ¿no? Cuando me inventó un horno de fundición, tiene un rango entre, no sé, 1500 y 1800 grados. De 1500 no va a bajar directamente a 1400. Entre 1500 y 1400 existen infinitos valores que va a ir bajando esa temperatura. Y de 1800 para arriba, tampoco no va a subir de 1800 a 1900 de manera inmediata. Va a haber un proceso en el cual va a ir de 1800 punto alguna cosa, va a ir creciendo. Entonces, al hacer analítica de datos, tengo que determinar con qué variables voy a trabajar. Habrán discretas, habrán continuas. Y eso es lo que nos va a permitir llevar adelante una organización de nuestros datos. ¿Cómo voy a organizar los datos? Pues normalmente los datos me llegan, o algunas veces me llegan sueltos. ¿Qué significa que son datos sueltos? Que son datos que se los han recolectado y no han sido previamente organizados. Entonces, el margen de error o el margen de equivocación al hacer una interpretación en datos sueltos es elevado. ¿Qué tendría que hacer una organización? Una ordenación. Manejar un patrón mediante el cual pueda organizar los datos, siempre teniendo ciertos parámetros o márgenes de error. Y puedo ordenarlos bajo algún criterio, creciente, decreciente, puedo agruparlos por características que puedan tener, pero tengo que ordenarlos de alguna manera. Y ya entrando en lo que viene a ser el análisis estadístico, cuando vemos en la estadística discreta, y si ustedes recuerdan un poco, enseguida vamos a ver un par de ejemplos, cuando hacíamos el análisis estadístico, teníamos que definir un rango. ¿Y qué decíamos que era el rango? La diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Entonces, una persona gana 5,000 bolivianos, otra persona gana 800 bolivianos. Mi valor mayor es 5,000, mi valor menor es 800. ¿Y qué va a ser el rango? La diferencia del 5,000 menos los 800, voy a tener 4,200. Y a la larga ese rango es el que también nos permite ver el tema de la dispersión que estamos teniendo en nuestros datos. Porque mientras mayor sea el rango, significa que tenemos una mayor cantidad de datos. Luego tenemos lo que se llama la frecuencia de clases. Acá hagamos un poco de memoria. Se armaba una tablita, ¿verdad? Se tenía una tablita donde teníamos una frecuencia. Y esa frecuencia, ¿qué es lo que nos permitía? Agrupar los datos bajo un cierto criterio que está relacionado también en función al rango. Entonces podría yo agarrar y agrupar mis datos en frecuencias bajo un cierto criterio. No sé, me invento del 100 al 110, del 111 al 120, del 121 al 130, etcétera, etcétera. Es decir, tengo un intervalo de clase de 10. La distribución de frecuencias, la representación tabular de los datos. Entonces acá vamos a entrar a ver algo que ya se ha utilizado en algún momento en su vida, llamémosle estudiantil de pregrado, pero que tenemos que recordar para hacer ciertos ejercicios que están relacionados con la analítica de datos. Y eso, ahí tenemos ya el concepto propio de lo que es el intervalo de clase. ¿Cuál es el intervalo de clase? El que define una fila en la tabla de frecuencias. Y ya vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, ese mi intervalo de clases es el que me va a permitir saber cuánto es el rango en una determinada clase. Los límites. Tenemos el límite inferior, tenemos el límite superior. 150 a 180, el límite inferior es 150, el límite superior es 180. Intervalos abiertos. No tenemos un límite inferior
o no tenemos un límite superior. Me invento, de 10 a 20, de 21 a 30, de 31 para arriba. Entonces ese es un intervalo abierto. 31 es el límite inferior, pero no tenemos un límite superior. El concepto de frontera. El concepto de frontera se calculaba o se calcula límite superior de la clase de arriba menos límite inferior de la clase de abajo, dividido entre 2, sacamos un promedio. Entonces, no sé, podría ser, por ejemplo, 9.5. Entonces, un valor que no está en ninguna de las clases. El tamaño o la amplitud de un intervalo de clases es la diferencia entre las fronteras. ¿Qué es la frontera? Son valores que no pertenecen al intervalo de la clase, que no van a estar dentro de nuestro rango de análisis. Y la marca de clase, que es el punto medio en el intervalo de la clase. El frontera, el límite superior menos límite inferior dividido entre 2, lo que nos da el punto medio o la marca de clase. Algún par de conceptos. La frecuencia absoluta simple. Si empezamos a hacer memoria y empiezo a intentar visualizar esa tabla estadística que hacía, estos son conceptos que van ahí. Y estos conceptos están relacionados con lo que vamos a hacer en analítica de datos aplicando estadística. La frecuencia absoluta simple es la frecuencia dentro del intervalo de cada clase. La cantidad de ocurrencias que existen dentro de una clase. Edad de 15 a 20. Y cuento cuántos individuos tienen entre 15 y 20 años incluidos. Esa es la frecuencia de ocurrencia en ese intervalo de clase. La frecuencia absoluta acumulada es una suma de las frecuencias simples. Empezamos en la primera clase con 0 y vamos acumulando de tal forma que cuando lleguemos a la última clase tenemos que tener al total de las ocurrencias que tenemos en nuestro caso de estudio. Tenemos la frecuencia relativa simple, que nos habla en conceptos porcentuales. En lo absoluto, valores directos, 15 años, 80 años, 3,000 pesos, frecuencia relativa simple, hablamos en términos porcentuales. 3% de los datos corresponden a la clase 1, 5% de los datos corresponden a la clase 2, etc. Y tenemos luego la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de las frecuencias relativas simples. Esto lo vamos a representar luego en una tabla. Pero no solamente la representación estadística es tabular, sino que utilizamos también algunos elementos gráficos. El primero que sale de un diagrama de frecuencias es el histograma de frecuencias. ¿Qué es el histograma de frecuencias? Si recordamos, es una representación gráfica mediante barras donde se tiene proporcionalmente la cantidad de elementos o de ocurrencias, que pertenecen a un determinado intervalo de clases. ¿Cómo dibujamos un diagrama de frecuencias, un histograma de frecuencias? En base, llamémosle a esta pequeña secuencia. Sus bases están en el eje horizontal. Sus centros son la marca de clase. ¿Qué habíamos dicho que era la marca de clase? El límite superior menos el límite inferior. La longitud es igual a los tamaños del intervalo de clase. Y el área proporcional a la frecuencia de clases. Mientras más ocurrencias tenga en una clase, mi barra va a ser mucho más grande, va a ser mucho más elevada. Si todos los intervalos de clase son del mismo tamaño, las alturas son proporcionales, es decir, tendríamos una situación en la que existe una distribución equitativa entre cada intervalo de clase. Si los intervalos de clase no son del mismo tamaño, podemos realizar ajustes
para una representación mucho más simple de analizar y de visualizar. Y luego tenemos el polígono de frecuencias. ¿Qué es el polígono de frecuencias? El polígono de frecuencias es una representación mediante la cual unimos nosotros desde las marcas de clase para poder representar el llamado polígono de frecuencias que se utiliza sobre un histograma de frecuencias. Y toda esa parte teórica la tenemos representada acá. Ahí tenemos nuestra tabla con las frecuencias, con los intervalos de clase, de 150 a 155, de 156 a 161, etcétera, etcétera. La frecuencia absoluta simple. ¿Qué es la frecuencia absoluta simple? Es la cantidad de ocurrencias, en este caso tengo 20 ocurrencias, donde el valor que tengo en la columna del FAS, de la frecuencia absoluta simple, es la cantidad de personas que tienen entre 150 y 155 centímetros, 3 personas. O son 4 personas las que están entre 168 y 173. El total, 20 ocurrencias. Luego tengo lo que vienen a ser las fronteras. Menor a 149.5, menor a 155.5. ¿De dónde sale este 155.5? 156 menos 155 dividido entre 2, tengo este límite. ¿De dónde sale este 149.5? Pues es 150 menos la estatura previa, que sería 149, y me da 149.5. Esto es lo que me va a permitir luego obtener las frecuencias absolutas acumuladas. Y la marca de clase, que habíamos dicho que era la marca de clase, el promedio entre el límite superior y el límite inferior. Y dividido entre 2, 155 más 150 dividido entre 2, nos va a dar a 152.5. ¿Cómo hago la construcción del histograma de frecuencias? Para quienes nos recordamos, habíamos dicho el histograma de frecuencias tiene la base en el eje horizontal, llamémosle el eje X, donde cada uno de los intervalos de clase se construye tomando como referencia las fronteras. Entonces, para el primer intervalo de clase, la frontera es 149.5 a 155.5. Tiene 3 de altura, ¿verdad? Es la cantidad de ocurrencias. La base va a ser la misma para todas en cuanto al tamaño, porque está dado en base a la diferencia que hemos calculado para poder hacer la representación de las fronteras. La altura es proporcional al tamaño o a la cantidad, perdón, de ocurrencias que existe dentro del intervalo de clases. Y para la construcción del polígono de frecuencias utilizamos el punto medio. ¿Qué es el punto medio? Es la diferencia entre el límite superior, es el promedio del límite superior con el límite inferior de cada intervalo de clase. Esto nos va a dar la marca de clase o el punto medio. ¿Y cómo se dibuja el polígono de frecuencia? La unión de cada uno de los puntos. Tenemos la denominada ojiva. ¿Qué es la ojiva? La ojiva es la representación gráfica de las frecuencias absolutas acumuladas. La frecuencia absoluta simple está dada dentro de cada uno de los intervalos de clase. ¿Qué habíamos dicho que se hacía para la frecuencia absoluta acumulada? Empezábamos en el primer intervalo de clase con 0. ¿Pero de dónde sale este 0? El razonamiento, recordando, es cantidad de ocurrencias menores a 149.5.
Pues no existe ninguna, es 0. Al siguiente, cantidad de ocurrencias menores a 155.5. Menores a 155.5, menores a 155.5, 3. Entonces tengo 3. Siguiente, menores a 161.5. Menores a 161.5, 3 más 7, 10. Entonces, ¿de dónde sale? Recordando, repito, nuestra frecuencia absoluta acumulada, de la suma de las frecuencias absolutas simples hasta llegar a la cantidad de ocurrencias totales. Y para representar la llamada ojiva, comenzamos en la frontera superior, perdón, en la frontera inferior del primer intervalo de clase, 149.5. El siguiente valor está en la frontera inferior del segundo intervalo de clase, y de esa manera hasta concluir con lo que viene a ser nuestra ojiva. Entonces, primer intervalo de clase, segundo intervalo de clase, tercer intervalo de clase, cuarto intervalo de clase, quinto intervalo de clase y el total de ocurrencias. Ahora viene la pregunta, ¿para qué me sirve manejar esta representación gráfica o las frecuencias absolutas acumuladas? Para poder identificar la cantidad de ocurrencias que se tienen a partir de un determinado intervalo de clases, tomando como referencia su frontera inferior. Entonces, en este caso, en el intervalo de clases 4, existen 13 ocurrencias en relación a la frontera inferior. 174 a 179 nos indica que existen 17 elementos que cumplen con esta condición. ¿Para qué nos va a servir todo esto que acabamos de mencionar dentro de lo que viene a ser una representación tabular? Los volúmenes de datos con los que trabajamos no son manejables desde un punto de vista de la representación. Si tengo cientos de miles de datos, pues tengo que ver de manejarlos y agruparlos de alguna manera para poder hacer un análisis y un estudio estadístico que me permita tomar decisiones. Y dentro de lo que viene a ser la estadística descriptiva, tenemos las llamadas medidas de tendencia central y medidas de tendencia central de posición. ¿Alguno de ustedes podría recordarnos cuáles son esas denominadas medidas de tendencia central y medidas de posición? Las de tendencia central son la media, la moda, mediana, media geométrica, Ok. aritmética, todas esas. Ok, perfecto. Las medidas de tendencia central, llamémosle las más utilizadas o las de mayor referencia, la media, la moda y la mediana. Y luego hablamos de la media geométrica, la armónica y demás. ¿Y cuáles serían las medidas de posición? ¿A qué le llamamos o cuáles, si recordamos, son esas medidas de posición? Es decir, están relacionadas al lugar que se encuentran dentro del conjunto de datos, datos ordenados, obviamente. ¿Cuáles son esas medidas de posición? A ver, ¿le suena el término cuartil?
Los percentiles Ok. son, no, percentiles son para, Ok, los cuartiles son el 25%, 50, 75 y 100%, ¿no? correcto. Entonces tenemos los cuartiles. ¿Cuáles más serían? Son tres medidas de posición que se utilizan tradicionalmente. Los percentiles, creo que no. Cuartiles, deciles Quintiles, y deciles. deciles, ¿verdad? Cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles nos dividen la muestra o nuestros datos en cuatro partes: 0, 25, 50, 75, 100%, donde la mitad es la media, ¿verdad? Es el 50%. Es el segundo cuartil. Luego tenemos los deciles. ¿Qué son los deciles? Es la división de nuestros datos en 10. 10, 20, 30, 40, 50. 50 está a la mitad. 60, 70, 80, 90 y 100. Y luego tenemos los percentiles. Los percentiles nos divide en 100. Del 1 al 100, siendo 50 la mitad. Entonces, ¿para qué se utiliza? Si recordamos un poco el tema de las medidas de tendencia central, es para saber la media, el promedio, la moda, cuál es el valor o cuáles son los valores que más se repiten, la mediana, el valor central de un conjunto ordenado. ¿Pero qué son las medidas de posición? Las medidas de posición nos permiten determinar si está en el primer cuartil, si está en el tercer cuartil, si está en el, no sé, en el 20º percentil, porque ahí vemos cómo los datos están distribuyéndose en relación al conjunto total que tenemos. Y eso es hacer análisis estadístico para tomar decisiones. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son medidas que permiten manejar índices numéricos, sumatorias y procesos de reducción. Las medidas de tendencia central trabajan a partir de ciertas ecuaciones matemáticas. Un promedio o una medida de tendencia central va a ser un valor representativo, es un valor típico de un conjunto de datos. El promedio. Si recordamos cuando estábamos en colegio, si no nos daban en la libreta el promedio, calculábamos. Y me pregunto si alguna vez nos habremos preguntado, ¿para qué calculo el promedio? ¿Verdad? Ustedes, la mayoría de ustedes quizás viene de la generación que calificaban ya sobre 100. Yo vengo de la generación del 70. Entonces, no importa cuál sea el rango, tú sumabas las notas y dividías entre 15 y te daba un promedio. Vámonos a mi caso. Tenías del 1 al 70, entonces sumabas tus notas, dividías entre 14, 15, no importa, y sacabas 62. Y estabas alegre porque tenías 62, estabas cerca del 70. Y si sacabas 48, estabas preocupado porque estabas lejos del 70 y estabas más cerca del 36. Pero nunca, o quizás alguno de ustedes, no sé, hemos hecho ese análisis y decir, oye, ¿y qué representa ese 60 que está sacando como promedio? O si ustedes que vienen de la escuela, llamémosle, donde han calificado al 100, ¿qué sucedía? Tenías un rango del 1 al 100, sacabas un promedio y tu nota promedio era 78. Entonces, estabas feliz, estabas poco feliz, no sé, pero tenías 78. ¿Qué significa ese 78? Ese 78 es un valor representativo de un conjunto de datos. Estamos, si vemos en términos de cuartiles, ahorita vamos a ir a ver eso, ahorita estamos divagando con la teoría,
Ese 78 está en el tercer cuartil. Estás entre el 75 y el 100. O sea, estás en una posición buena. Y si vemos en deciles, estás en el decil entre el 70 y el 80. O sea, es cómo manejamos esos datos. Y al momento de querer hacer justamente ese análisis interpretativo de los datos, es que tenemos que comprender de que las medidas de tendencia central se encargan de resumir la información de conjuntos de datos numéricos. Promedio de edades, promedio de sueldos, o promedio de consumo de energía eléctrica en la ciudad de Cochabamba durante el mes de mayo, o consumo de, no sé, litros de agua en una determinada familia con 5 personas. Y de ahí es que empezamos a ver la moda, la media y la mediana. La moda, número con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Si mis datos son 1, 2, 3, 4, 5, no hay moda. Recordemos eso. Por lo menos tiene que haber 2 datos que se repiten. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, no hay moda. Pero si tengo 1, 2, 2, 3, 5, el 2 es la moda, se está repitiendo. Y si tengo 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, tengo 2 modas, el 2 y el 4. ¿Esto para qué me permite? ¿Para qué me sirve? Para hacer una analítica y ver cuáles son esos valores que tienen una repetición, que tienen una frecuencia. Y si vamos más allá, cuando ya se va a hacer el análisis probabilístico, ¿verdad? Un dado tiene 6 caras, y si recordamos, la probabilidad de que salga una de las caras es 1 sobre 6. ¿No? ¿Por qué? Porque son 6 caras, entonces 1 sobre 6. La probabilidad de que salga una quina, 1 sobre 6. Pero vamos a jugar, vamos a lanzar y lanzamos un dado. Me sale 6, anoto 6. Lanzo otra vez el dado, me sale 5. Lanzo el dado, me sale 6. Y hago un lanzamiento de 100 veces y voy anotando, y ahí que voy a poder ver la media, es decir, un promedio de los valores obtenidos. La moda, ver cuál ha sido el valor que más se ha repetido o cuáles han sido los que más se han repetido. La mediana, tendré que ordenar mis datos del 1 al 6 y ver cuál es la mediana. Pero ahí estamos viendo ejemplos tradicionales que vienen del aprendizaje de la estadística. ¿Yo qué tengo que hacer con mis datos? Tengo que ver cuáles son esos datos que tienen una repetición frecuente, moda. La mediana es el más simple, el promedio. Sumo todos y divido entre la cantidad de datos. La mediana, en los datos que están al centro. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, la mediana es el 3. ¿Por qué? Porque tengo 1, 2 del lado izquierdo, 4, 5 del lado derecho, el 3. Cuando son impares es facilito, es el del medio. Cuando son pares, pues tengo que agarrar los 2 del medio y sacar un promedio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La mediana entre el 3 y el 4 va a ser el 3.5. 3 más 4, 7, dividido entre 2, 3.5. Entonces esas son mis medidas de tendencia central. Como mencionaba Milton, si no me equivoco hace un momento. Moda media, mediana. Y se las voy a subir, y luego esto se los voy a subir en PDF. Ahí tenemos las ecuaciones. ¿Sí? Este no es un curso de estadística, no nos vamos a ir a complicar de que tengo que aprenderme de memoria las ecuaciones, ¿no? Eso ya lo hicimos cuando nos torturaban en las matemáticas y demás. Pero ahí está, lo único recordar, pues la notación, ¿verdad? La media aritmética o mediana, X con la barrita arriba, es igual a la sumatoria, N es la cantidad de ocurrencias, de J igual 1 a N de X sub J. O será X1 más X2 más X3 más X bla bla hasta XN dividido entre N. La medida con frecuencias. Esto es cuando estamos trabajando
dentro de nuestra tablita de frecuencias. ¿Qué hacemos? Multiplicamos la frecuencia por el XJ y dividimos entre la sumatoria de las frecuencias. Y la media aritmética ponderada en la cual estamos trabajando con peso. Esto lo vamos a ver con ejercicios, pero las fórmulas o las ecuaciones las tenemos. La mediana, aquí ya tenemos la media, la mediana. La mediana sale, lo que hace un momento les decía, de ordenar datos. Yo no puedo calcular una mediana si mis datos están desordenados. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ordenar mis datos. Entonces, acá tengo un ejemplo. 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 10. Son 9 datos. El elemento central es el 6. Entonces, mi mediana es el 6. Es un valor representativo del conjunto de datos. Y de acá ya tendré que ver es la proximidad a mi dato inferior, a mi dato superior, porque aquí podría darse que tenga varios 6, que tenga 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 8, 10. Entonces, la mediana, aparte de ser el elemento central, perdón, el 6 aparte de ser el elemento central, se va a convertir en la moda. Y cuando saque el promedio, posiblemente el promedio esté con una tendencia al valor 6. Y luego voy a tener una cantidad par de valores, en este caso son 10. Y como es una cantidad par, pues no puedo encontrar la mitad. Entonces, para simplificarnos la vida, dijeron, cuando tengas una cantidad par de valores, la mediana, tomas los dos elementos centrales, los sumas y los divides entre 2. Entonces, 6 más 7, 13, dividido entre 2, 6.5. Y finalmente, la última medida de tendencia central, la moda. Y que habíamos dicho que es la moda, es ese valor o esos valores que se repiten varias veces. Puede existir una moda, pueden existir varias modas o puede que no exista la moda. Entonces, si vamos del ejemplo del primero, tengo el 4-4 que se repite 2 veces, el 8-8-8 que se repite 3 veces, entonces la moda es 8. ¿Qué significa? Que en mi conjunto de datos existe una tendencia al valor 8. En este caso tengo dos modas, es bimodal. Tengo el 4-4 y tengo 8-8. Hay una tendencia de repetición con un valor que es el 4 y con otro valor que es el 8. En este caso no existe una moda. Son valores que se manejan de una forma unitaria, entonces no tengo una moda. Perdón, denme un minutito. Disculpas. ¿Cómo calculo la media de datos agrupados? ¿Verdad? Es una de las ecuaciones que se las tenía 2 o 3 diapositivas atrás. En este caso, tengo mi tablita de frecuencias, donde tengo mis intervalos de clase, de 25 a 27, 28 a 30, etcétera, y tengo mi frecuencia absoluta simple. ¿Qué es mi frecuencia absoluta simple? Habíamos dicho que es la cantidad de ocurrencias que tenemos. Entonces tengo 4 en el rango de 25 a 27 y tengo 5 en el rango de 37 a 39. Luego tengo la marca de clase, que habíamos dicho que era la marca de clase, es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de un intervalo de clase. En este caso 27 y 25, la marca de clase es 26, el punto medio, 27 más 25 dividido entre 26. La ecuación para calcular la media de datos agrupados me dice que es la sumatoria de la frecuencia del intervalo por su marca de clase. Y recordemos que el I es el subíndice y aquí deberíamos tener de I igual 1 a N. Entonces vamos a multiplicar frecuencia sub I por su marca de clase y vamos a dividir entre el total de las ocurrencias. Entonces, ¿qué tengo acá? En la cuarta columna ya tengo este producto. Frecuencia por su marca de clase, 104, 58, 32, 140, 190, que son estos productos. Y lo que hago es simplemente la sumatoria.
que me da 524 dividido entre 16. ¿Qué es este 16? Es la sumatoria de las frecuencias acumuladas simples. Aquí tengo 7, 7 más 9, 16, y esto me da un 32.8. Es decir, el promedio de edad o la media de edad de estos datos agrupados es de 32.8. ¿Cómo calculo la mediana de los datos agrupados? Tenemos la fórmula de la mediana, el límite inferior, más la amplitud de la clase, multiplicado por el promedio de la cantidad de datos, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido entre la frecuencia absoluta. Entonces tenemos la misma tablita, tenemos la frecuencia acumulada simple, la absoluta y la marca de clase. Y los valores, n medios es 8. ¿Por qué es 8? Porque el total es 16. 8 está en el intervalo 4. ¿De dónde sacamos que este 8 está en el intervalo 4? Para saber en qué intervalo se encuentra el valor de la media, este n medios, nos fijamos en la frecuencia acumulada. Y voy recorriendo hasta encontrar que este valor es inferior. 8 es menor a 4, no. 8 es menor a 6, no. 8 es menor a 7, no. 8 es menor a 11, sí. Entonces, se encuentra en este nivel. ¿Cuál es el límite inferior para este nivel? 34. ¿Cuál es la amplitud? 2. ¿De dónde sale la amplitud? Límite superior menos límite inferior. 36 menos 34, 2. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? Del lugar en el que se encuentra el 8, me fijo la frecuencia acumulada anterior. Del lugar en el que se encuentra el 8, me fijo en la frecuencia acumulada anterior, que va a ser el valor de 7. Y luego me fijo en la frecuencia absoluta simple del valor donde se encuentra el 8, que va a corresponder al 4. Y con estos valores procedo a hacer el cálculo para poder encontrar la mediana. Las fórmulas las tenemos. Aplicarlas. Tengo los valores, esta es la resolución del ejemplo anterior, en la cual voy a encontrar que la mediana es 34.5. ¿Dónde se debería encontrar la mediana si el cálculo está bien? En el mismo intervalo de clase donde hemos encontrado el valor promedio, que resulta de dividir la cantidad de ocurrencias dividido entre 2. Para el cálculo de la moda de datos agrupados, lastimosamente las fórmulas estadísticas siempre han sido un poquito largas y manejando siempre índices. La moda en datos agrupados nos indica que es el límite inferior más la frecuencia absoluta donde nos encontremos menos la frecuencia absoluta simple anterior dividido entre la frecuencia donde nos encontremos menos la frecuencia simple anterior más la frecuencia en la que nos encontremos menos la frecuencia simple siguiente o posterior multiplicado por la amplitud. Entonces acá tenemos que hacer el cálculo a partir de dónde se va a encontrar nuestra moda. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el valor de la moda? Nos vamos a fijar el valor donde se encuentra la mayor cantidad de elementos, 5. ¿Sí? La frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta simple, tengo que buscar el intervalo de clase en el que tenga la mayor cantidad de valores, 5. Entonces, la amplitud es 2, el límite inferior es 37, la frecuencia anterior es 4, y la frecuencia superior ya no existe, entonces la tomamos como 0.
Haciendo el cálculo, vamos a sacar que la moda es de 37.33. Cae dentro del intervalo sobre el cual nosotros estamos haciendo el análisis. Entonces, puedo calcular media, moda, mediana, es decir, medidas o valores de tendencia central de datos simples o de datos agrupados mediante la aplicación de las ecuaciones estadísticas. Y vamos con, pues, los llamados cuartiles, deciles y percentiles. Cuando vamos a trabajar con estas medidas de posición, es importante que nuestros datos estén ordenados. A partir de esos datos ordenados, vamos a poder encontrar los distintos elementos, la posición de los distintos elementos mediante división entre 4 cuartiles, división entre 10 deciles o división entre 100 percentiles. Los cuartiles, si recordamos, se los llaman como Q1, Q2 y Q3, donde Q2 es la mediana. Ahora viene la pregunta. Oye, Germán, nos estás hablando de cuartiles, pero aquí solamente veo 3. 25, 50, 75. Eso es importante recordar, que tenemos una división, el pulso. Aquí voy a tener el cuartil 1, aquí voy a tener, borrar esto. Aquí voy a tener el cuartil 2, aquí voy a tener el cuartil 1, y aquí voy a tener el cuartil 3. Son 3 cuartiles. Vemos la división en 4 partes. 1, 2, 3, 4. Valores menores al 25%, valores menores al 50%, menores al 75%. Entonces, el valor que caiga, diremos que está en el segundo cuartil, o estará en el tercer cuartil, en función al lugar donde caiga. La mediana siempre va a estar en el segundo cuartil. Los deciles. Los deciles tenemos la división en 10. Al hablar de deciles, estamos hablando de que nuestra distribución de datos ha sido dividida en 10 partes. Es decir, tenemos 9 deciles que nos están dividiendo nuestro conjunto de datos en 10 partes iguales, donde el decil 5 es la mediana, cuartil 2, decil 5 son la mediana. Y finalmente tenemos los percentiles. En los percentiles, la división se hace en 100 partes iguales. Tenemos 99 puntos de corte, donde el percentil 50 equivale a la mediana, percentil 50, decil 5 y cuartil 2 van a ser iguales. Gráficamente podemos representar de esta manera lo que viene a ser la posición. El decil 1 va a coincidir con el percentil 10, estamos hablando del 10% de nuestros datos, todos los que estén de esta posición para la izquierda. El decil 2 coincide con el percentil 20. El cuartil 1 coincide con el percentil 25, el 25% de nuestros datos. La mediana coincide con el cuartil 2, con el percentil 50 y con el decil 5. El percentil 75 equivale al 75%, coincide con el cuartil 3. Entonces, nosotros podemos trabajar, ¿y por qué se llaman medidas de posición? Porque nos permite saber
dónde se encuentra un determinado dato o un determinado conjunto de datos desde el punto de vista de la ubicación dentro del conjunto, perdón, disculpas. Entonces, ¿para qué nos sirve o cómo vamos a interpretar las medidas de posición? Por ejemplo, el cuartil 3 es el valor estadístico que nos muestra el límite al 75% de los datos de un conjunto. Pero no nos olvidemos, es un conjunto ordenado. ¿Cómo interpreto el cuartil 3? Al ordenar mis datos de menor a mayor, ¿verdad? Aquí van a estar los valores menores y van a ir creciendo, el 75% de las ocurrencias se encuentra por debajo o igual, es decir, menor o igual al 75%, y el 25% restante está para la derecha. Ahora bien, en analítica de datos, ¿qué significa el cuartil 3? Por ejemplo, en un examen tenemos 100 estudiantes, para simplificar. Hay 100 estudiantes. Sus notas han sido ordenadas. Van de 1 para arriba o van de X para arriba. Si en el cuartil 3 tenemos 85, ¿sí? El valor 85 sobre 100, ¿qué significa? Que el 75% de los estudiantes ha obtenido 85 o menos, ¿sí? Es decir, el 75% tiene 85 para abajo y solo el 25% restante tiene 85 para arriba. En términos académicos, podemos decir que las notas están relativamente bien en base a ese cuartil 3 que nos dice un 85. Pero ¿qué sucede si ese mi cuartil 3, si este mi cuartil 3 resulta que cae sobre una nota de 52? Si el cuartil 3 está en 52, eso es preocupante. ¿Por qué? Porque significa que el 75% de las notas es menor o igual a 52. Y solamente el 25% de los estudiantes ha sacado una nota superior a 52, es decir, de 53 al 100. Y peor el caso, si el cuartil 3 me da como nota, no sé, me invento, 38. ¿Qué significa? Que el 75% de mis estudiantes tiene una nota inferior o igual a 38 y que solamente el 25% ha podido tener una nota superior a 38. Ahora extrapolemos el ejemplo a ventas. Puedo determinar, según el análisis que quiera hacer, o vámonos a un ejemplo más simple, si no me equivoco es de Milton, que está con el tema de denuncias y demás, seguridad ciudadana. De cada 100 denuncias, ¿cuántas han sido atendidas de manera exitosa y en tiempos, por ejemplo? Y puedo hacer una representación gráfica y determinar posición en base a la respuesta que se ha dado. O clientes. ¿Cuántos clientes tengo por mes? O ventas, o productos. ¿Para qué? Para poder tener un análisis estadístico que me permita determinar no solamente un promedio, no solamente una media, no solamente una moda, sino poder tener una visualización
y determinar dónde están ubicados mis valores en función a lo que yo quiero interpretar. Si vemos desde el análisis de datos, nos va a permitir visualizar cómo se están distribuyendo nuestros datos desde el punto de vista de la estadística, de lo que queremos hacer. ¿Y cómo hago el cálculo de cuando son datos simples? Pues los cuento, ¿verdad? O sea, divido en las 3, 9 u 99 partes y veo dónde están los datos. ¿Por qué sucede si voy a trabajar con intervalos? Lo mismo, las ecuaciones dependiendo de la clase se las voy a subir, se lo voy a subir el PDF. Ahí tengo cómo calculamos los cuartiles. Siempre estamos hablando en función a límites superiores, límites inferiores, en función a un determinado valor. Para el primer cuartil trabajo sobre n dividido entre 4, que es n, es la cantidad de ocurrencias. En este caso son 20, si no estoy equivocado, 9, 10, no, son 16. 16 entre 4, 4. Primer cuartil. 16 entre 32 entre 4, 8. Segundo cuartil. 3 por 16 entre 4. 3 por 4, 12. Cuarto cuartil. Tercer cuartil, segundo cuartil, primer cuartil. Y los límites superiores y los límites inferiores que nos permiten determinar los valores de Q1, Q2 y Q3. Lo mismo para los deciles. 16 entre 10, 1 punto algo, caigo acá, en la frecuencia acumulado. 32 entre 10, 3.2, sigo aquí. ¿Verdad? Recordemos que este es también cuartil. El segundo decil, estamos en el 20, estoy dentro del 25. El decil 5, 5 por 16, 80 entre 10, 8. Aquí va a estar el quinto decil. Y el noveno decil tendría que estar acá. Tengo 9 por 16, 9 por 6, 104. Me va a quedar 14 punto algo. Voy a caer acá. Y para los percentiles, lo mismo. N es la sumatoria de mis frecuencias absolutas, simples. 16 entre 10, voy a caer acá. Y poder calcular. Es lo que me permite poder encontrar la ubicación, la posición de lo que está sucediendo dentro de mi conjunto de datos. Bien. Mañana vamos a continuar con lo que viene a ser las medidas de dispersión. Aquí vamos a recordar un poco lo que viene a ser la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, lo que viene a ser los conceptos de simetría y kurtosis. Entonces, denle una revisadita, un refresh a esto, pues, matemáticas. Ahora sí, alguien me escribió hoy día en el grupo si hoy día se iba a hacer la revisión del avance. No sé si alguno de ustedes ha podido avanzar algo, dudas que tengamos, consultas, por favor, los escucho. ¿Alguna duda, alguna consulta, por favor? Si no, aquí estaríamos despidiéndonos hasta mañana. Sí, una consulta. Para, Sí, para, adelante, Milton. para el práctico 2, tenemos que identificar aquellos KPIs que hemos planteado eh, pa- y hacer una interpretación de qué análisis cualitativo podemos hacer, o tenemos que complementar con algunos otros KPIs eh, cualitativos, aplicando una escala de Likert, o no me queda muy claro. Los que ya tenemos hay que interpretarlos, o adicionalmente hay que plantear otros que puedan tener un enfoque más cualitativo.
El ejercicio o el enunciado menciona, en base al práctico 1, analizar y evaluar la información que se puede obtener de los KPIs. ¿Okay? Entonces, de los KPIs que ya tenían, aquí si pueden aumentar algunos para ir avanzando, lo hacemos. Si no, trabajamos con los que ya están planteados. ¿Qué puedo yo obtener? Parece rápido, Cualitativa. pero Alguien está con su micrófono abierto, no se olviden apagarlo, gracias. Desde un análisis cuantitativo como del cualitativo. El viernes de la semana pasada habíamos visto que yo puedo tener KPIs que me van a dar información cualitativa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo ha sido la atención del cliente? Te va a decir buena, mala, regular. Entonces, eso, como habíamos dicho, lo llevamos a una escala de Likert, la que puedo tener impar, mi recomendación siempre es que vayan impar, 1, pésima, 2, mala, 3, regular, 4, buena, 5, excelente. Entonces, ese tu KPI, que era cualitativo, ¿verdad? Atención al cliente, lo estamos cuantificando. Entonces, lo que yo quiero es en sus KPIs que identifiquemos desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Puede que no tengas cualitativo, ¿verdad? Puede que tu KPI esté relacionado ya a valores numéricos. Entonces se queda con los valores numéricos. Y lo que tendría que buscar es algún KPI que me permita justamente hacer ese análisis cualitativo que lo pueda transformar luego a un cuantitativo. No sé si queda mejor la explicación de esta manera. Ya, entonces, si por ejemplo he planteado un índice de satisfacción, por ejemplo, como un porcentaje respecto al total, ahí podría plantear una escala de Likert para que sea, para enriquecer el análisis cualitativo del indicador, ¿sí? Del KPI, perdón. Correcto, sí, correcto. Porque tu índice de satisfacción, ¿qué te van a decir? Muy satisfecho, relativamente satisfecho, poco satisfecho, insatisfecho, nada satisfecho. Entonces ahí tienes esa transformación a través de un punto de vista netamente cualitativo que lo estás cuantificando con Likert. Ya, ok. ¿Está mejor? Sí, sí, gracias. Y si digamos tengo, por ejemplo, una tasa, estoy poniendo una tasa de denuncias respecto a una población, ¿no? Eso es cuantitativo, que se queda ahí. No tengo que hacer nada más. Sí, nada más. Ahora, lo que podrías hacer sobre esa tu tasa de denuncia, que es cuantitativa, podrías aumentarle ya otro KPI. Por ejemplo, no sé si tienes el índice de satisfacción, pero podrías estar a la denuncia una pregunta que sea índice de satisfacción de la resolución del caso. Ya, Sí o corresponde. digamos, percepción, digamos, qué tan seguro se siente al caminar en la calle, ¿no? Muy seguro, Exacto. inseguro. Sí. Ya. Perfecto, gracias. Sí. Gracias, gracias, Ok. Ingeniero. Ok, entonces, si nada más, mañana nos estaríamos viendo, por favor. Sí, mañana hay que ver el avance. Es poco el material que me queda para avanzar en lo que viene a ser las medidas de dispersión y de forma. Y de ahí sí quisiera una retroalimentación de cada uno de ustedes en cuanto al avance, qué es lo que tenemos, lo que justamente Milton consultaba, ¿sí? ¿Cuál es esa interpretación cuantitativa que puedo darle a los KPIs con los que estoy trabajando? Bien, no sé si tiene alguna consulta más, si no, aquí nos despedimos. Ok,
Entonces, gracias, que descansen, que tengan una buena noche y el día de mañana nos estamos conectando, por favor.